maestros, es que nosotros tenemos que corregir esas preguntas que han tenido una valoración baja, porque entendemos que esas preguntas están en dos condiciones, ¿no? O están mal redactadas, o las preguntas no entienden los amigos que están siendo sometidos a la prueba, o simplemente son preguntas que no tienen esa vinculación con lo que tú necesitas, ¿ya? Y por ello tiene resultados fuera del comportamiento del resto. Entonces, si tienes un alfa de Cronbach bajo, determinas qué preguntas son las que debes modificar, las corriges y las vuelves a someter a la muestra de estudio. Esa es la lógica, hasta que ustedes hallen una mejor condición. Esa es la lógica. No se preocupen. Ahora, punto número 2, ¿no? Con las correcciones se acercan a la prueba piloto, se realiza el procedimiento y si ahora sí están en buenas condiciones, recién se somete a la muestra real. ¿Ya? Es un proceso de retroalimentación constante, por favor. ¿Ya? Espero, la persona que hizo la pregunta, espero haber absuelto sus inquietudes, por favor. Esa es la lógica, ¿no? Esa es la lógica del alfa de Cronbach. Algunos hacen el comparativo de la balanza, ¿no? Eh, Imagínense, ¿no? Yo quiero determinar mi masa, mi peso, y me subo a una balanza en Huánuco. Y, eh, ojo, ¿no? Y en Huánuco peso 70 kilos, y me voy a Pilcomarca, y en Pilcomarca peso 80 kilos. Pregunta, ¿ese instrumento es preciso? ¿Ya? En un lugar peso 80 kilos, y en otro lugar peso 70 kilos. Correcto, correcto, Lisbeth. No es, no es preciso. Y al no ser preciso, no genera confianza sus datos. No genera confianza sus datos. A eso se refiere, a eso se refiere la prueba alfa de Cronbach. Alfa de Cronbach. Medir la precisión. No puede existir para el alfa de Cronbach que una persona, ¿no? Tenga un punto de valor totalmente distinto que otro. Ya tiene que haber cierta tendencia, ligera tendencia. Aunque en la práctica, maestros, nosotros por ser seres humanos, no pensamos lo mismo, pero sí van a haber cierto nivel de tendencia en las respuestas. Tengo aquí, el doctor Fermín me dice, ¿no? La puntuación que se da a las preguntas es arbitrario. Recuerden que las únicas pruebas que van a necesitar arbitraje, que van a necesitar juicio de valor externo, es la prueba juicio de expertos. ¿Ya? Y ahí sí hay evaluación, eh, mm, ¿cómo podríamos decir? Evaluación punitiva por cada experto, ¿no? Experto sí va a determinar, ¿no? Si tu instrumento se ha redactado, miden, ¿no? Criterios de constructo, miden el criterio de selección, miden el criterio de evaluación, etcétera, ¿no? Y recuerden que en evaluación de expertos, usualmente hay tres tipos de expertos, ¿no? El experto técnico teórico, el experto metodológico y el experto estadístico. Pero en el alfa de Cronbach existe ese baremo, ¿no? De medición, de 0 a la unidad, ¿no? Y ese nivel de intervalo es lo que les va a ustedes ayudar a entender si sus datos tienen, ¿no? Cierto nivel de coherencia, ¿no? Entre una y otra pregunta. Quiero mostrarles a continuación en el grupo de WhatsApp el ejemplo número 3. Por favor, el ejemplo número 3. Vamos a aprovechar que tenemos base de datos
listos, porque si no, imagínense, ¿no? ¿Qué ocurriría si yo les diría, no redacten este instrumento, carguen las preguntas? Tendríamos dificultades porque perderíamos un poco de tiempo, ¿no? Y para evitar ello, acabo de compartir el siguiente ejemplo. Para la prueba de Cronbach se tiene que considerar las etiquetas. Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Ojo, cuando ustedes procesen alfa de Cronbach, procesen los ítems que ustedes han generado operacionalización de variables, ¿ya? Y que tengan ítems con ciertos valores similares, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero medir calidad de servicio y tengo 20 ítems y mis ítems tienen las respuestas muy satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho. Pero voy a incluirle las preguntas género y edad. Esas dos preguntas van a hacer que tu alfa de Cronbach cambie, porque son preguntas que no tienen que ver con el instrumento en sí, con la operacionalización de variables en sí. ¿Y por qué cambian? Porque esas preguntas que es género, como dice el maestro Víctor Cabrera, tienen otra etiqueta, tienen otro valor. ¿Ya? Entonces, por favor, en el alfa de Cronbach, solo las preguntas que están relacionadas íntimamente con el instrumento, por favor. Acabo de compartir en el grupo de WhatsApp, por favor, ejemplo número 3, alfa de Cronbach. Ejemplo número 3, alfa de Cronbach. ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman por interno? Ejemplo número 3, alfa de Cronbach. ¿Me confirman la apertura del software? Muy bien, muy bien. Alfa de Cronbach. Vista de datos. Pregunta 1 a la pregunta 9. Pregunta 1 a la pregunta 9. Tenemos 20 participantes. Estamos extrayendo los datos de la prueba piloto. Vamos a hacer este análisis, amigos, todos en conjunto. Analizar, escala, fiabilidad. Por defecto está alfa de Cronbach. Seleccionen todas las preguntas, por favor. Seleccionen todas las preguntas. Seleccionen todas las preguntas. Seleccionen todas las preguntas. Y a continuación, aceptar. Aceptar. Pregunta, maestros, pregunta. ¿Este instrumento es confiable o no es confiable? ¿Qué opinan? ¿Cuál es su juicio de valor? Por favor. ¿Este instrumento es confiable o no es confiable? ¿Qué opinan? Correcto, maestro. Sí es confiable, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué? Porque dentro de nuestro parámetro de medición que nos da el alfa de Cronbach, nos dice lo siguiente, ¿no? Que este dato numérico tiene que ser mayor a 0,6. Entonces, si este dato numérico es mayor a 0,6, estamos ante un instrumento confiable. Confiable, está cercano a la unidad. Si tú tienes estos resultados, ya no hay la necesidad que te pregunten, ¿no? Que el jurado o el asesor te escudriñe, ¿no? Y diga, ¿no? ¿Hay alguna pregunta que está fuera de lugar o que ha sido difícil para las demás personas?
contestar, no, pues no existe, no existe esa pregunta, porque todos tienen un nivel de confiabilidad sumamente alto. Vamos a la prueba convencional, ¿ya? Y vamos a calcular por qué es confiable. ¿Por qué es confiable? Analizar escala, análisis de fiabilidad, estadísticos, por favor, estadísticos, elemento y escala. Elemento y escala. Continua y aceptar. Y miren, amigos, miren la media. La media está muy cercano unos de otros. ¿Ya? Si son 25 décimas, ¿no?, de diferencia. Este es el por qué tu alfa de Cronbach es bastante alto. Pero ¿qué hubiera ocurrido si aquí hubieras tenido una pregunta con una media de 1,2 o una pregunta con una media de 4,5? Este alfa de Cronbach cambia radicalmente. Y esas serían las preguntas que tú tendrías que reformular. Ojo, alfa de Cronbach SPS aún no tiene inteligencia artificial. Digo aún, porque si ustedes han visto a sus pequeños hijos, pequeños hermanitos, o a los pequeños en casa, ¿cómo buscan videos en YouTube? ¿Cómo habilitan o cómo marcan? ¿Ya? Utilizan inteligencia artificial. Colocan, ¿no?, en los buscadores de Google, Siri, Cortana, ¿no? Y le hablan al móvil, ¿no? Quiero video de Bob Esponja, ¿no? Y automáticamente el celular realiza la búsqueda y les presenta, ¿no? Quiero hablar con mamá, ¿no? Busca a mamá, etc. El SPS en algún momento va a tener inteligencia artificial y él te va a decir, ¿no? No es confiable. Modifica pregunta 6 o 7. Pero ¿dónde está el factor crítico? Son en estos niveles de medio. Por favor. Muy bien, maestros. Muy bien, maestros. Eh, ¿Sí? Profesor, Sí. disculpa, para terminar mi inquietud. Profesor, entonces, siguiendo esos pasos para llegar a tener bien consolidado mi instrumento, a ver si con a mi opinión, a mi lógica, yo diría primero lo hago pasar consulta de expertos y luego con esa consulta de expertos lo llevo a prueba piloto, porque ahí me podría haber pasado alguna cosa y ahí lo hago al final, lo hago con alfa de Cronbach. Con eso creo quedaría perfecto mi instrumento. Sí, correcto. Esa es la lógica. Esa es la lógica. ¿Y por qué el instrumento tiene que quedar extenso, sin errores, ¿no? Porque cuando tu instrumento ya pasa por el juicio de expertos y pasa por la prueba estadística que es alfa de Cronbach, está teniendo dos condiciones: que el instrumento es válido y que el instrumento es confiable. Y que este instrumento, cuando tú le sometas a la muestra real, no va a tener errores al momento de recolectar datos. ¿Ya? Entonces, para eso sirven estos elementos. Para los amigos que se encuentran redactando artículos científicos y van a ver en el capítulo de materiales y métodos, una pequeña línea pequeñita, ¿no? Casi imperceptible, ¿no? Dice, ¿no? El instrumento será validado y tendrá confianza. No te explican, ¿ah? Ya que vas a hacer todo este procedimiento, ya, pero ya te dicen, ¿no? ¿Y qué te quiere decir, no? Validez y confianza. Que los datos que tú vas a leer en ese artículo, en esa revista o en la tesis, son datos altamente precisos. Precisos. ¿Hasta qué valor como mínimo? ¿Hasta qué valor como mínimo? Como mínimo, mayor a 0,6. Mayor a 0,6. No se preocupen, voy a compartir en el grupo de WhatsApp una tablita para que ustedes puedan guiarse en la valoración, ¿no?
En la versión 26 que estoy trabajando también sale la opción puntuaciones. Esto quiere decir que puedo darle una ponderación a cada una de las variables del instrumento. Sí, sí, estás en lo correcto, maestro. Por favor, una captura de pantalla, maestros, a este ejemplo. Una captura de pantalla, este ejemplo, y me comparten al grupo de WhatsApp. Una captura de pantalla de este instrumento y me comparten al grupo de WhatsApp. Una captura de pantalla de este ejemplo, por favor, y me comparten al grupo de WhatsApp. Voy a compartir en el grupo de WhatsApp, amigos. Voy a compartir en el grupo de WhatsApp la pregunta que hizo muy amablemente una señorita que quería saber la puntuación correcta. La puntuación correcta. El baremo que nosotros vamos a utilizar. Un momento, por favor. Un momento, un momento. Listo, ya lo tengo. Y es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Que, espero que les pueda servir mucho en su parte, en la parte práctica, ¿no? Es un trabajo que hicimos ya hace mucho tiempo. Medición de la confiabilidad de un instrumento. Acabo de compartir. Recuerden, ¿no? Mayor de 0,6, ya nos dicen, ¿no? Que hay una magnitud, ¿no? Alta, positiva, ¿no? Fuerte, ¿no? Entre uno y otro, ¿no? Por favor. Para terminar la sesión de hoy, gracias Jessica, gracias Al, Guadalupe, Miguel, Tomás. Es el ejemplo número 3 de alfa de Cronbach. El ejemplo número 3 de alfa de Cronbach. Por favor, quiero que me compartan el valor numérico de este alfa de Cronbach. Por favor. Ejemplo 3, y nos comparten sus resultados de alfa de Cronbach. Por favor. Alfa de Cronbach. ¿Ya? Por favor. Me comparten, por favor. Muy bien. Tengo aquí los primeros envíos y me dicen que tiene un nivel también de muy confiable. A ver, 9,87. Bien. Excelente. Ya saben, amigos, ¿no? ¿Cuál es el valor? 0,766, ¿no? Christopher Michel. Confiable. A ver, voy a... Vamos a procesar. Ejemplo, alfa de Cronbach 4. Alfa de Cronbach 4. Alfa de Cronbach 4. Archivo. Archivo. Analizar. Escala. Recuerden, escala. Análisis de fiabilidad. Análisis de fiabilidad. Trasladan todo. Trasladan todas las preguntas. Y clic en aceptar, ¿no? Correcto, ¿no? Miren, amigos, el nivel de confianza, vamos a confirmar. Excelente, señores. 0,766. El instrumento es altamente
confiable, ¿no? Confiable. Vamos a generar, por favor, vamos a generar discusión, análisis, analizar, escala, fiabilidad, estadísticos, evalúen elemento y escala, continúan y aceptan. Y miren la media, ¿no? De 0,85 a 0,70. Si tuviéramos que modificar, ¿qué preguntas ustedes modificarían? Estas dos últimas, ¿no? De 0,40 a 0,45. ¿Ya? Si es que tuviéramos que modificar. Porque miren su media de estas dos preguntas, se escapa del comportamiento de la moda de las otras, ¿no? Se escapa, ¿no? Tiene un comportamiento totalmente... Estas son las dos preguntas que hacen que el alfa de Cronbach sea un poquito bajo, ¿no? De 0,7. Y correcto. Y también la primera, de 0,85. ¿Ya? Entonces, ojo, ¿no? Esto es la parte matemática. ¿Ya? Si ustedes quisieran decir, generar un diagnóstico y ver, ¿no? ¿Qué preguntas escapan de la media, de la tendencia central? Son aquellas preguntas que van a tener que modificar. ¿Ya? La 8, la 9 y la 1, porque se escapan de la tendencia. Pero esto no amerita, porque el alfa de Cronbach es 0,766. En el grupo de WhatsApp, por favor, he compartido una pequeña tablita. Me decían, ¿no? Y usted, ¿cuál es el baremo de interpretación? Es el siguiente. ¿Ya? Es el siguiente. Tienes que tener más de 0,6 para que la toma de decisión que tú realices y que digas, ¿no? Que estás ante un nivel de confianza alto o bajo, tenga esta condición del alfa de Cronbach. ¿No? Si tiene esta condición, ¿ya? Mayor de 0,6, ahorita nuestro nivel de confianza está en un nivel alto. ¿Ya? Es 0,76. Está aquí, ¿no? Está aquí. Los otros dos ejemplos estaban aquí, ¿no? 0,96, ¿no? Muy alto. Y los dos primeros ejemplos muy bajo, ¿no? Y aquí sí deberíamos de modificar o reestructurar las preguntas. Estructurar o modificar las preguntas. Esta tablita, por favor, las estoy compartiendo en el grupo de WhatsApp. Amigos, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál será la tarea para esta semana, para el aula virtual? La tarea para el aula virtual, amigos, es que ustedes generen discusión de cuáles son las bondades del alfa de Cronbach. ¿Ya? ¿Para qué sirve el alfa de Cronbach? Nada más. ¿Ya? Hacer una pequeña redacción de cuáles son las funciones y por qué nosotros utilizamos esta herramienta matemática en los trabajos de investigación. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud antes de cerrar la sesión de hoy? Por favor. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? Muy bien, amigos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. He tratado de responder la inquietud de no perder la sesión de hoy. Mil disculpas por la tardanza y también disculparme porque lo he generado del Zoom particular, no del Zoom de la institución. Y nos estamos encontrando el próximo lunes en el curso SPS básico. Toda la información que hemos generado el día de hoy lo voy a cargar en el aula virtual
y de verdad, discúlpenme por la tardanza. Muchas gracias. Nos estamos encontrando el próximo lunes. Muchas gracias. Hasta luego, maestro. Se cuida.